para irnos directo al tema de hoy, que es la procrastinación, Okey. y que se empezó a hacer mucho más aguda el tema de la procrastinación a raíz de que a todos nos mandaron a hacer home office, a raíz de del COVID. Porque si bien es cierto que yo me acuerdo en el 2006, yo me acuerdo que fui al Mundial de Alemania y me quedé en casa de un amigo francés que trabajaba en aquel entonces para HP y me dijo: "Oye, no te voy a poder acompañar el día de hoy", porque yo me quedaba en su departamento y estábamos en Múnich y él, de repente me acompañaba y la pasábamos muy bien, pero un día me dice: "No, no te puedo acompañar porque voy a trabajar". Okey. Pues yo me lo imaginaba yéndose a la oficina, que por otro lado le quedaba muy cerca, se iba en bicicleta y, pues, para él era lo más normal, ¿no? O sea, 15 minutos en bicicleta. Pero de repente me lo encuentro en pijama y trabajando en la computadora y le digo: "Oye, holgazán, ¿no? Que te ibas a ir a trabajar". Me dice: "Estoy trabajando". Y yo no lo alcancé a entender eso, en el 2006, o sea, te estoy hablando de Sí, hace 14, 16 es que años, bueno, en el 17. en los 2010 para acá, que Ujú. la tecnología ya estaba más avanzada, el que te dieran home office por enfermedad era un lujo, o era En favoritismo. México, Era en bueno, México. sí, en México, pero a lo que voy es, si en los 2010 era un lujo o era favoritismo, no me imagino en el 2006, o sea, te volaba la Claro, cabeza, o sea, es a claro. lo que iba. Ajá, ¿y luego? Pero, ¿qué pasa? O sea, ahí yo me di cuenta que era posible trabajar en línea y que dije: "Qué maravilla, me encantaría a mí poder trabajar así". Pero dije: "No, para México, no, olvídalo". O sea, nadie va a trabajar, todo mundo se va a conectar a las 12 del día y va a querer desconectarse a las 4 de la tarde o antes, porque va a ir a comer y ya no va a regresar. Ujú. Entonces, en México no podría funcionar. ¿Y qué pasa? Que la pandemia llega y nos demuestra, pues, que sí. Claro, Sí o nuestra sí. mentalidad de 14 años después, o 15 o 16 años después, es otra mentalidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque pues, estamos más habituados a la tecnología y eso, pues mal que bien, pues nos obliga a tener que trabajar así, o nos acostumbra, mejor dicho, a tener que trabajar así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente la gente empezó a ser muy productiva, algunos, otros de plano no pudieron adaptarse. Y te lo digo yo como coach, corrieron a mucha gente. Yo les decía a la gente de recursos humanos, mira, la pandemia te va a ayudar a hacer recorte de personal. Y conste que soy coach y doy outplacement y trato que no corran a la gente su trabajo. Ujú. Pero yo soy el primero en reconocer eso, que se volvió un filtro. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la gente productiva se volvió más productiva y la improductiva se volvió más improductiva. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la productiva está acostumbrada a ser una persona disciplinada, ordenada, estructurada y no le importó. Dijo, bueno, yo sigo llevando a los niños al colegio, me regreso a la casa y me conecto y sigo trabajando. Y bueno, va a haber distracciones, pero no me importa, yo sigo trabajando. Pero eran los menos. Y de esos que te digo que pudieron ser los menos, aún así empezaron muy bien muchos de ellos. Y después los atrapó los niños, la pareja, los distractores, te llegaron a traer un paquete de Amazon de algo que pediste, te llegó la tintorería, tenías que tener la ropa planchada, o te Sí. llegó la lavandería, o te llegó X, O se te no hace fácil salirte por la despensa porque, justo a las 12, 1 que no hay tanto tráfico, aprovechas, ¿no? claro, o dices, está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina tengo Bodega Aurrerá, Superama, Mega, lo que quieras, ¿no? Ujú. Lo tengo a 2 cuadras y me va a tomar media hora. Y esa media hora se vuelve 1 hora o 2. ¿Por Sí, qué? Pues porque viste unas ofertas, te encontraste a alguien, lo saludaste, te pusiste a platicar. Cuando te diste cuenta, ya se te fue el día y sí, se te fue el día y entonces te empiezas a angustiar porque no hiciste nada.
Y Sí. eso es una gran realidad, ¿eh? Y en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene conmigo y me dice, oye, necesito que nos ayudes con un programa de administración del tiempo y para evitar la procrastinación. Entonces, bueno, yo me estoy basando, como siempre, y para variar, tú sabes que a mí me encantan los modelos japoneses de todo lo que sea filosofías japonesas, porque han probado Por ser algo muy eres Samurai eficientes. Coaching, ¿no? Exactamente, No en vano. no en vano. Pues Ajá. mira, lo que traigo, la aportación a este podcast del día de hoy es precisamente los métodos del sistema Kaizen y también algo que he tomado prestado un poco de este libro, que gracias a ti, The Tools de Phil Stutz, también hace sentido con lo que el Hagakure, otro libro que por ahí tengo, que no lo tengo aquí a la mano, pero me di Pero cuenta bueno, de ya lo, nos lo platicarás y enseñarás ahí en redes, ¿no? claro, pero me di cuenta de Ajá. lo extraordinariamente parecido que es el método de Phil Stutz con lo que decían los samuráis. Decía, Okey. una vez que estás resuelto, ya nada te detiene. O sea, tienes que proceder a la acción. Si ya lo ubicaste, acciona, no lo pienses. Si lo piensas, no lo haces. Totalmente. Fíjate que, em, a mí me cuesta bueno, no me cuesta, porque no voy a hablar en presente. Me costó muchísimo trabajo encontrar estructura para el home office, porque aparte, o sea, yo de viva voz te puedo decir que el home office estaba considerado un lujo, un privilegio, porque yo por irme a vivir a Estados Unidos, todavía no existía pandemia. Fue en el 2017, me parece, por ahí, 17, 18. Y yo hablé en mi trabajo, que yo estaba en una agencia, y yo les dije: "Oigan, ¿saben qué? Me voy a ir a vivir a Estados Unidos, ya, bla, bla, bla. A mí me gustaría seguir con ustedes. Y, pues, con toda la tecnología, yo creo que podemos intentarlo. Si no funciona, pues, entonces me dan las gracias y punto", ¿no? O sea, yo prefiero que lo intentemos a de plano darles las gracias, ¿no? Y tampoco pierdo nada con preguntarles, ustedes a ver qué piensan. Claro, Había 2 dueños, uno hombre y una mujer. Adivina quién me dijo sí y adivina quién me dijo no. el hombre te dijo que sí. Ajá. Y la mujer me dijo que no. Yo no estoy de acuerdo, yo no sé qué. Y el hombre me dijo, sí, vete, me vas a reportar a mi directo, no te preocupes. Obviamente eso, pues al final mujeres, que no entiendo por qué es tan complicada la relación de trabajar con mujeres, y no es un comentario ni misógino, ni machista, ni nada, sino sabemos perfectamente que entre mujeres nos tiramos mucho y nos ponemos muchísimo el pie. Y entonces, ahí cabe mi propia tumba de ese lado, ¿no? Y bueno, total que me voy, empiezo a trabajar. La verdad sí era muy complicado porque, pues, ya se notaba la actitud de todos hacia mí, como de, la consentida, la que le Claro. dieron chance, ¿por qué ella sí y yo Y no? a mí no. Entonces, ajá, y desde ahí me empezaron a poner el pie, pero vea a qué grado estaba visto el home office, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. Y por el otro, también para mí, eh, era muy complicado porque, pues también como estaba en casa, pues me tenía que hacer cargo de la casa. Como no había un traslado, pues casi me empecé a parar 5 minutos antes, porque también me desvelaba, porque yo sabía que no tenía que trasladarme, cositas así, en donde toda Claro. mi estructura se empezó a romper horrible. Y uno, aparte de todo, se siente culpable, porque entonces dice: "Ya no estoy haciendo las cosas como antes, y ahora tengo que andar corriendo, porque entonces ya tengo que tener abierto el mail y ya tengo que estar contestando, pero entonces, como me levante tarde, me tengo que hacer el desayuno", cositas así. Luego, hacía la comida y estaba trabajando, haciendo la comida y, pues, sí se van notando los avances, o muchas veces también me retrasaba porque no solo era o sea, yo hacía la comida en la hora de comida. Y cuando llegaba mi ex, ya comíamos, o sea, cuando ya no era mi hora de comida. Claro. Entonces,
Pues también, obviamente me Pero es que retrasaba. ese es el tema, Moni. No respetas los horarios que de otra manera tendrías en una oficina. Yo le decía a uno de mis coaches, mira, el problema fue que uno dice, ay, qué padre, me voy a ahorrar 1 hora de tráfico de ida y otra de regreso. Pero no es real, porque, a ver, como tu mente dice, relájate, ya no tienes que lidiar con el tráfico. Entonces te levantas 1 hora más tarde y en la hora que ya deberías de estar entrando es cuando te metes a bañar. O estás desayunando y dices, no importa, ¿quién me va a ver? No me baño. Me baño a Ajá, las 10 de la mañana. Pero te bañas como si te tomaras un baño de burbujas, ¿no? Con tu sí, sí, patito sí. de hule y te la paz. Pues no, es que ese es el problema, que el home office no nos debería de relajar a tal grado de volvernos improductivos, porque corremos un riesgo o sea, es muy obvio, nos van a Ujú. correr y no es tampoco de espantarnos, ¿no? Si haces eso te van a correr. No, pero date No, pues cuenta son consecuencias. claro, y lo improductivo que te vuelves. Entonces, por eso, en este podcast, en este espacio, ¿qué pretendemos hacer? Pues darles tips para cómo evitar la procrastinación y cómo utilizar mejor tu tiempo. La primera es, a ver, tu mente tienes que educarla. Tu mente es como si fuera, y se va a oír chistoso, pero es como si fuera un perro, ¿sí? Y el perro, pues sigue la ley del mínimo esfuerzo. Y el perro va a hacer lo que le gusta y va a evitar lo que no le gusta. Es obvio. Claro. Pero tú no le puedes permitir eso. O sea, cuando tú estás entrenando un perro, y los entrenadores de perros lo van a saber muy bien, tú entrenas al perro en función de la recompensa. Es lo que vas a obtener si haces esto. Porque de otra manera el perro, o sea, en su mentalidad de perro, pues no tendría por qué hacer, vamos a pensar, saltar un aro. A lo mejor el perro lo hace, pues, por quedar bien contigo y lo podría hacer hasta cierto punto. Pero para que tú refuerces la conducta o el comportamiento del perro, le das un premio. Entonces el perro dice, a ver, esto le gusta a mi dueño y además me dan un premio. Entonces sí me conviene hacerlo. ¿Sí? Ajá. La idea es entrenar a la mente para decirle, no importa que estés en tu casa, tú sigues en el mismo horario de trabajo y lo que debes evitar son las distracciones. Siguiendo el método que, como te digo, me gustan la filosofía japonesa, es el del Kaizen, ley del mínimo esfuerzo. No malentendido, pero en el sentido de, a ver, si yo tengo una meta y tengo una meta grande, es decir, yo pretendo ser la persona más productiva de la oficina este año. Puede ser una meta muy pretenciosa, muy ambiciosa, dependiendo de qué tan productivos son en tu oficina. Puede que no lo sean y entonces no lo es tanto, pero si las personas son eficientes, entonces tú cuando te propones esa meta dices, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, pues siendo muy realista, es empezar por pequeños pasos. Lao Tzu decía, un viaje de 1000 kilómetros, 1000 lis, en aquel entonces hablaban de lis, no de kilómetros porque ni siquiera existían, pues ya, Ujú. un viaje de 1000 lis empieza con un solo paso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues precisamente ese solo paso, el primer día. Entonces, para evitar procrastinar, tus objetivos pueden ser pequeños, pero cada día van creciendo. Gradualmente haces algo más y al día siguiente haces algo más y así te vas. Entonces, si bien los primeros días tus objetivos son tan pequeños y tan insignificantes que no te cuestan trabajo, cada día vas a ir incrementando, de tal suerte que en 30 días, pues tú te vas a dar cuenta que ya no son tan insignificantes. ¿Querías decir algo? Ajá, pero aquí también voy a dar un tip que a mí me ha ayudado muchísimo. Para la gente que sea estructurada o no, pero que al final esto del home office creo que seguimos en un eterno acomodamiento, por así decirlo.
Muchas veces sí decimos, ok, voy a hacer esto o quiero hacer esto y te forzas o al final empieza como un esfuerzo, aunque después se vuelva un hábito o una maña, como quieran llamarlo, pero cuando no lo hagas, no te frustres, porque a mí me pasaba eso, bueno, ahora Mm, que he tratado de poner estructura y que afortunadamente me ha servido mucho, y creo que es de las cosas que más me ha servido, Sergio. Más que, o sea, sí me tengo que poner metas, obviamente, u objetivos, pero cuando no los logras o no los haces en el día, no te frustres y mejor el día que no lo hagas, voltea para atrás y di, ok, no hice esto, pero ¿qué sí hice? Y entonces anótalo o simplemente en tu mente es, okey, okey, no me paré a hacer ejercicio, pero hoy contesté tantos mails, hoy entregué la presentación que no era o el proyecto que no es, para que no desmerites lo que hiciste en el día, porque si no en tu cabeza solo traes el un día más que no lo hice, un día más que no lo logré, claro, y eso te va perjudicando, pero si lo cambias por, okey, no hice esto, pero hice esto, esto y esto, de verdad que la motivación en tu cabeza cambia muchísimo, y es lo que poquito a poco también te va llevando a esa estructura, porque en tu mente empieza a entrar el de: "Oye, sí estás siendo capaz". Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo y era a lo que iba, de lo que estaba contando, que ahora que, bueno, que ya estoy en otra parte, y que digo, bueno, ahora ya ni siquiera tengo que al menos antes corría y decía: "Ay, no he barrido, no he trapeado o no he hecho la comida porque van a llegar y me van a decir", ¿no? Porque eran acuerdos. Pero ahora que de verdad no hay nadie que me diga, es cuando menos estructura tienes, y entonces es cuando me tuve que hacer de mis propias herramientas y que mi mente jugara en positivo para mí, porque yo estaba justo, me hice un checklist así de, tengo que hacer esto, esto, y ya sabes, el típico de desayunar nutritivo, tener la comida ya hecha, hacer ejercicio, sacar a los perros y aparte haz trabajo y bla, 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 ¿no? Y aparte muchas veces nos ponemos hasta a hacer la cama, cosas así. Y claro. y es de, no, enfócate en lo más importante para ti. Al final, yo creo que eso es otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta la gente, porque se estresa mucho, y creo que ya lo habíamos comentado, que la casa no te estrese, la casa va a seguir ahí. Si no lavas los trastes hoy, no importa, ya encontrarás el momento en otro día que sea menos estresante, pero primero enfócate en lo que sí quieres ser productivo. Claro, No, porque la casa puede estar rechinando de limpia, pero los mails o tu jefe o a quien le reportes no te va a esperar. Entonces, deja de presionarte con la parte de la casa, que yo creo que sí afecta mucho en todo esto de la estructura y el home office. No te estoy diciendo vuélvete un cochino, sino simplemente ya habrá oportunidad. Enfócate primero en lo que quieres. claro, pero aquí también tiene mucho que ver, Moni, esta parte de estructurar tus tiempos, porque, a ver, Ujú. si te estresa ver los platos sucios, levántate 15, 20 minutos más temprano y hazlo. O sea, y también la parte Pero, por ejemplo, a la hora de la comida. sí, claro, o sea, si terminaste de comer y tienes una reunión inmediatamente y ya no te va a dar tiempo de lavarlos, tranquila, o sea, ve, conéctate y al rato disfruta tu lavada de platos. Ponte una música que te guste, ponte el podcast de nosotros, que te puede Exactamente, servir muy mucho, bien. y lava tus platos y disfrútalo, no tienes que sufrirlo. Ahora, lo que tú Claro. dices es bien importante. No demeritar que un día te lo brincaste. ¿Por qué? Pues porque me llené de cosas. Había imprevistos. Ok, lo importante es que no bajes la guardia, sigue con tu hábito. Por un día no se rompe un hábito. Claro, Dicen los gringos, a swallow does not make a summer, ¿no? Una golondrina no hace un verano. Entonces si un día fallaste, no pasa nada. No quiere decir que eres un inconstante. No empieces con el diálogo interno negativo de decir, ujú, ay, soy un fracaso. No, no lo hice hoy. Ok, retómalo al día siguiente. ¿Qué va a pasar? Nada, nada. absolutamente nada,
vuelves a tomar donde dejaste y te demuestras a ti mismo que eres capaz de retomar, lo Claro. cual te hace más fuerte, no Ujú. te hace un fracaso, te hace, ok, no pasa nada, tú síguele. Y cuando te des cuenta, vas a haber creado un hábito. Ahora, si lo quieres reforzar, pues lleva un diario de tus logros. ¿Quieres tener un calendario? Llévalo. Lo puedes tener en el celular, lo puedes tener en la computadora. Si te gusta hacerlo manual, hazlo manual. Sí, en el Para que, pizarroncito del refri. Yo ahí lo claro, llevo. Ajá. para que cada día que termines y digas, uy, lo logré, te estás dando una palmadita en la espalda. Te estás dando Claro. un reconocimiento de algo que lograste. Y así cada vez, y eso es muy gratificante, que después de un mes o Sí. de 2 o de 3 o de 6 meses, puedas ver cómo has avanzado de un estado al otro. Eso Ujú. creo que es bastante motivante. Em, Elimina las distracciones y elimina también las cosas que sabes que son de repente más fuertes que tú o negocia con ellas. ¿A qué me refiero? Es, a ver, si te gusta mucho agarrar el WhatsApp y te piquen las manos, entonces di, a ver, me voy a dedicar 2 horas a trabajar, que además 2 horas, y se los digo como tip, es el periodo máximo en el que la mente mantiene su concentración y ya después se dispersa. Entonces, para que les sirva de relajamiento, agarren su celular y pónganselo hasta como tarea. 10 minutos, programo la alarma del celular, que 10 minutos me voy a dedicar al WhatsApp, voy a chatear y más, y cuando suene la alarma, la boto. Y entonces viene esta regla de los 5 segundos de en cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, y ya tengo que estar otra vez en la computadora. Se van a asombrar de lo eficiente que es este método. Ahora, también, si están a punto de concluir una tarea y saben que en 10 minutos lo van a lograr, posterguen esos 10 minutos de placer. ¿Por qué? Porque la mente, si ya está enfocada a cumplir algo, puede aventarse 10 minutos más, porque si no, lo que va a pasar es que se van a tener que reconectar y ya no les va a tardar 10 minutos o se les van a olvidar ideas muy importantes, creativas. Seguramente a ti te pasa, Moni, como me pasa a mí, que de repente si interrumpes algo que estás haciendo que es, sobre todo un proceso creativo, a veces ya no lo puedes No, retomar, lo no, cuesta pierdes. muchi sí, cuesta muchísimo. Entonces, termínalo, posterga tus 10 minutos de premio, no va a pasar nada, a final de cuentas te los vas a dar. Y además vas a tener la doble satisfacción de decir, me doy mi premio porque terminé algo importante para mí. Claro. Y también, Eh, ¿sabes qué he notado? Perdón que te interrumpa, que sí, pasa mucho que como nuestra mente ya sabe que ya va a acabar, siento que empieza a dispersarse. Justo cuando ya estás en los últimos pasos a acabar eso, es a veces cuando más te tardas. Entonces, empiezas con que, ya voy a empezar a ver el WhatsApp. De verdad que es bien curioso cómo la mente te juega chueco. Y algo que también me ha servido para eso, porque era hasta yo me enojaba conmigo, que yo decía: "No es posible que ya voy a terminar", por ejemplo, una página web. Y generalmente lo que dejo hasta el último son configuraciones de que, por ejemplo, el form, poner el mail, el footer hasta abajo, bla, bla, bla. Y eso no sabes cómo me pesa hacerlo, porque ya son como talachitas. Entonces, una de 2, lo que más te pesa hacer, si lo puedes hacer en el inicio, eso ya es como de: "Ah, ya lo tengo hecho, entonces ya nada más me falta esto". Esa es una. Pero la otra es, me he motivado a terminarlo más rápido, porque te lo juro que a mí me ha servido mucho este checklist de no qué cosas tengo por hacer, sino cuáles hice. ¿Cuáles sí logré en el día? mm, Entonces, te lo juro que en mi cabeza es como de: "Ay, no, o sea, ya lo quiero terminar, porque va a ser una palomita más a mi checklist". Y de verdad que me motiva mucho. Entonces, también es como de: "Oye, si te puedes poner un logro más en el día, pues qué padre", ¿no? Entonces, ese es otro tipcito para la gente.
como yo. Claro, y también imagina tus resultados, porque además si eres una persona creativa, tú siempre estás fantaseando un poco, y lo digo en el sentido positivo. Sí, Entonces, imagínate tus resultados, o sea, cómo te vas a ver, cómo te vas a sentir, imagínate que te están felicitando por lo que lograste, o tú misma te estás felicitando, o tú mismo felicitándote por lo que lograste, y además viéndote como una persona que, por ejemplo, en tu caso, Moni, que estás paseando a tus perros ya con la tranquilidad de que cumpliste, que ya ujú, terminó tu jornada y que además la terminaste muy bien, de una manera muy productiva. Ya nada te sí, está generando estrés. Ahora, si quieres evitar la procrastinación, también hay un método muy eficiente que es cómo te quieres ver en 3, 6 meses, un año. Ahora que estamos iniciando el año con esto de los buenos propósitos, hazte un collage, recorta en las revistas, a ver qué es lo que quieres obtener este año y pégalo en una cartulina, poniendo, por ejemplo, quieres viajar, quieres alcanzar este objetivo, te quieres comprar una casa, te quieres comprar un coche, no sé, te quieres ver eh, en el momento de éxito, pues ponte a alguien que se vea exitoso y velo todos los días, porque de esta manera vas a ir educando tu mente de lo que quieres obtener. Si quieres evitar procrastinar, o más bien, si quieres tener un buen motivo para evitar procrastinar, ese mejor motivo es la motivación, porque si estás motivado vas a hacer las cosas aunque no sean de tu completo agrado. ¿Por qué? Pues porque tienes un incentivo, claro, ¿sí? totalmente. Y creo que aquí tengo una aportación muy buena porque muchas veces nosotros nos presionamos, o sea, ustedes pueden poner lo que quieran, ¿no? Al final. Yo solo les voy a compartir lo que en estos días escuchéis y me pareció extremadamente valioso y cambió totalmente, mi punto de vista hacia los objetivos que me pongo. Y, por ejemplo, si dices: "Oye, quiero una casa o quiero un carro", que realmente te cuestiones de dónde viene ese deseo, porque si no solo te presionas o te endeudas a lo menso. Si cambiar el carro solo por traer uno más nuevo, pero el que tienes te sirve, oye, no te eches esa deuda encima, ¿como para qué? Eso creo que solo es por pertenecer. Yo creo que cuando te plantees los objetivos, tienes que cuestionarte de dónde viene ese deseo, de dónde viene ese anhelo. Por ejemplo, el más común, y creo que ya te lo había comentado, bajar de peso. ¿Quieres bajar de peso por salud, por cuidarte a ti o simplemente por pertenecer, porque te queden más ropa, por gustarle a más personas? Creo que los deseos o los objetivos tienen que venir de algo genuino tuyo y que sepas realmente por qué. Porque si no sabes el porqué de qué quieres las cosas, hasta las terminas perdiendo de vista, ¿sabes? Claro, te voy a decir algo que está interesante cuando tú empiezas a trabajar esto de la procrastinación, te empiezas a ser mucho más consciente y probablemente estas preguntas o estas reflexiones que te haces empiezan a tomar más claridad. ¿Para qué Sí, cien hago por lo que ciento. hago? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que hago? Y, por ejemplo, es porque el ser humano, la procrastinación viene de ahí, porque siempre estamos buscando estar en la zona de confort. Y ahí está lo interesante de lo que habla el Hagakure, de la determinación, y que habla este libro de The Tools, de Phil Stutz, que le doy todo el reconocimiento, porque de hecho lo estoy leyendo y me parece un libro excelente. Y es esta parte de, a ver, si yo procrastino de repente es porque algo me produce o bien, o no me produce placer o me produce dolor, o me da flojera, o me produce aburrimiento. Entonces, ¿qué es lo que él propone? También el Hagakure es, a ver, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, voy hacia lo que me produce o dolor o incomodidad. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú te vas a mejorar como persona. Definitivamente decía en el Hagakure, si hay una
sola cosa que pudiera yo señalar como negativa sería el no aceptar el dolor, el no aceptar los desafíos de la vida. Eso es lo más Claro. negativo que puede haber. Y Ujú. wow, y de repente me encuentro el mismo concepto con The Tools de Phil Stutz, que te dice, a ver, de una vez, si viene el dolor, si viene el desafío, de una vez. Dice ahí, ok, bring it to me. Bring it down, Bring it dice en on, inglés, ¿no? ¿no? Bring it down, ¿sí? O sea, Ujú. tráemelo o échamelo. O sea, y los mexicanos tenemos mucho eso, a ver, échamelo. Échamelo. Ajá, Y es eso, a ver, échamelo y a ver cómo nos toca, ¿no? claro. Porque te estás tú desafiando, o sea, te estás tú enfrentando a algo. Y no quiere decir que seas masoquista, ¿no? No tiene que ver nada con el masoquismo, tiene que No, es ver, más de concientizar, ¿no? claro, y tiene que ver con la actitud que tú estás tomando hacia las cosas que no te gustaba hacer. Te estás sacando de tu zona de confort. Y eso es Claro. buenísimo. También te dice, por ejemplo, que te programes. Es decir, amo los desafíos. Y lo dice todavía más crudo, amo el dolor. Tal vez eh, pensando un poquito la frase que te decía yo de que vi en esta película de Equalizer 2, que decía los dos tipos de dolor, ¿no? El que te lastima y el que te hace crecer, el que te Ujú. transforma. Y precisamente ese es el dolor que tú por el que estás optando cuando tú dices, échenme el dolor. Y amo amo el dolor o amo el desafío porque me hace crecer. Y la tercera de estos puntos es, el desafío me convierte en una mejor persona. Y cuando yo acepto que ese desafío o ese dolor me convierte en una mejor persona, pues entonces lo que me venga de la vida lo acepto. Y ojo, como decíamos también hace rato, no es que me vuelva un mediocre, no es que acepte la vida sin antes hacer mi parte. Es más bien, hago mi parte y ya lo que a mí no me toca, lo suelto. Yo como Claro. coach, con mi consultoría, de repente me buscan mucho para prospectos y de repente pues yo soy uno más entre todos los que ofrecen coaching, ofrecen talleres y demás, y a veces no me eligen y está bien. Y antes, cuando yo empecé en esto hace más de 10 años, pues me frustraba y decía, ay, pero ¿por qué si mi propuesta está más interesante y es más bonita y está más barata? Y empezaba a crear toda una historia. Y el sol sale para todos. A final de cuentas, Claro. si me aceptan a mí, pues es porque a mí me toca. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué me hace falta? A lo mejor una mejor mercadotecnia, a lo mejor estudiar más algunos modelos más actuales de vanguardia. Bueno, pues eso me está mostrando a mí lo que yo tengo que mejorar y eventualmente, pues tengo que trabajar. Está bien. Claro. Y eso va, o sea, habla mucho de la aceptación, como dices, pero también de dejar a un lado el ego, porque, pues, sí lo podrás aceptar y decir: "Bueno, pues hoy no me tocó para mí", ellos se lo pierden. No, no se lo pierden, ¿no? O sea, que también tenemos mucho ese dicho. Y no se lo pierden. Uno tiene que estar consciente que así de simple, y es un cliché, y los clichés son por algo. Y si no es para ti, es porque viene algo más o necesitas trabajar algo más. No es Claro, porque la demás gente se lo pierda. Pero si tú, una, dices, ok, ya no fue para mí, pero sigues siendo constante, sigues tocando puertas, una se va a abrir. No me acuerdo quién lo dijo, pero tenía un proyecto muy padre y dijo, voy a anotar cuántos nos voy a tener antes del sí. Ah, creo que fue esta chava, la de Vic, Pamela. mm. Ella dijo: "Voy a tocar X puertas", y dice que los anotó y que tiene esa libreta súper guardada. Ajá, de tal me dijo no, tal otro no. Y dice que al 100 imagínate, dice: "Aparte no me lo podía creer que justo en el 100 me dijeron que sí, y fue Y Combinator, que es en Silicon Valley". Imagínate, las que financian todas las aplicaciones y todo esto de tecnología. Entonces, imagínate, tú sigues tocando, pues, si no sigues tocando puertas y sigues emberrinchado con que ellos se lo pierden,
o sea, tú no sabes qué tanto el camino te va a llegar hasta esa parte en donde vas a decir: "Okey, ya lo logré", pero es un camino muy largo de recorrer que también a la gente le da hueva recorrer, la neta. Y le da miedo también, Ujú, digámoslo tal y como es. O sea, la hueva y el miedo van de la mano. O sí. sea, porque a veces el miedo es lo que te crea la hueva, o a veces la hueva es lo que te crea el miedo. O sea, Sí, o lo puedes justificar con flojera, ¿no? O sí, sea, claro, sí, pero sí, la sí. realidad de las Ujú, cosas, lo subyacente, la emoción atrás de todo es el miedo. La ujú, inseguridad, el no confío lo suficiente en mí mismo. Fíjate, Fernando Pessoa, que es un poeta portugués muy interesante, que también lo recomiendo ampliamente. Yo tuve que comprar su libro ahí ahora que estuve en la librería Lelo en Oporto. Lo tuve que comprar en portugués y me está costando trabajo, pero se me hace genial. ujú. Él decía una frase que dice que tú no puedes eliminar el error en tu vida, el fallo, Sí, no. pero lo que sí puedes eliminar es la duda. Y hablando de procrastinación, eso es importante, porque, Claro, o sea, si tú asumes que te puedes equivocar, pues ya lo único que te tiene es la duda. Ya lo sí. asumiste, ya lo aceptaste. Entonces, perdón que sea tan gráfico, pero cágala si es necesario. Falla, Pues es que equivócate. solo así, ajá, exacto, solo así, saliendo de tu zona de confort, atreviéndote, o simplemente como dices, ¿no? Por la duda, o ahorita está una frase muy famosa que es de: "Por la anécdota". Ya, si quieres, ya no tanto por eso, ya por la anécdota, pero hazlo. O sea, y también lo hemos comentado, ¿cuántas historias de éxito no hay? Detrás de cada historia de éxito, no hay unas historias así de: "Y la cajeteé aquí, y le dije esto a tal, y fui con el director, y le dije una sandez", pero ese director 5 años después me volvió a contactar porque por algo, por azares de Porque la me vida. atreví a hacer algo, pues fui la loca o Claro, el loco pero que dejaste se la le ocurrió semillita. algo. Claro, Exacto. totalmente. Las fotos de perfil de una amiga subió una frase que me gustó mucho y decía que las malas decisiones hacen historias más interesantes. Yo ahí voy a corregir un poco, digo, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que también deberíamos de eliminar el conjunto de palabras malas decisiones, porque eso nos agrega castigo o culpa Claro, a lo claro. que hice. Entonces, simplemente son las decisiones, porque tú en el momento que Exacto, tomas una decisión, no sabes si es buena o mala. Tú estás yéndote por conveniencia, por intuición, por apostarle a algo que claro. al final tú le apuestas luego a la persona que crees que jamás te va a fallar y es la que te falla de la manera más vil, Pues pero sí, de ahí vas a sacar una enseñanza y unos huevotes. sí, claro, y algo que jamás considerabas, porque tú acabas de decir algo muy cierto. Mira, como seres humanos tenemos tenemos esta ilusión de que controlamos, y controlamos hasta cierto punto, sí, pero en base a una visión, una perspectiva. Nadie tiene la visión de 360 grados, nadie controla todas las variables, porque, a ver, si te hubieran dicho que iba a haber un problema entre Rusia y Estados Unidos más grave que en los 60 probablemente, que podía generar una guerra nuclear, en plenos 2020 y tantos, pues dirías, no, hombre, ¿cómo crees? Eso es de una película de Hollywood. O un virus asesino que mata a mucha gente. No, ¿cómo crees? No, Sí, al hombre, rato nos solo en volvemos Resident zombies Evil, todos. ¿no? Claro, nos vamos a volver zombies todos. Pues, ¿qué crees? Pues no nos volvimos zombies, pero se murió mucha gente. Y es real. Bueno, déjame decirte que en parte, y a lo mejor me escucho muy, ay, ¿cómo es la palabra? Cuando agravas mucho las cosas, pero bueno, equis. A lo mejor me escucho muy Dramática. loca, ajá, muy dramática, pero no nos volvimos zombies como en Resident Evil, pero sí somos zombies de la tecnología, porque lo que Claro. hace rato hablábamos, ¿qué hizo la pandemia? Nos encerró en casa y en vez de aprender a estar con nosotros, porque para empezar,
ni siquiera sabemos qué es estar con uno mismo. Esto es algo prácticamente nuevo que yo creo que la gente ya se está orillando a eso, porque ya se dio cuenta lo esclava, lo zombie que fue de la tecnología. Y ahora más, mucho más, la neta, con el TikTok. O sea, la gente pierde el sentido del tiempo estando en TikTok. Y hablo de testimonio propio. O sea, muchas veces yo me meto al baño y yo, ay, ya sabes, en lo de que aquí. Y luego ya llega un momento en que ya siento las rodillas dormidas, ¿no? Y mucha gente se va a identificar conmigo y no tengo, la verdad, pelos en la lengua, ni tengo reparo en decir esto, porque muchísima gente la de pasar. Y si tú hubieras fijado la hora en la que empezaste a ver TikTok, ya Media pasaron, te hora. lo juro, que media hora, 40 minutos. Y hasta me he enojado conmigo y también he tratado de ya no entrar con el celular al baño, la verdad. Porque ahora dime qué persona no entra al celular, digo, entra al baño sin celular. Nadie, Claro. Pero ahí estamos tocando otra vez el tema de procrastinación. O sea, claro. elimina tus ladrones del tiempo. Ese es otro tip. Sí, Identifica cañón. primero tus ladrones del Y tiempo, que muy bueno. normalmente es el celular, pero también son el timbre que toca traerte cosas de Amazon, también es la tintorería, también es la muchacha que te dice, oiga, señor, ¿le cambio las sábanas de su cama? Oiga, ¿sabe qué? Esto está roto, ¿qué hacemos? ¿Lo arreglamos? A ver, si me ves conectada en la computadora, ni me hables. O le digo al de la tintorería, entre este horario y este, ni te aparezcas, porque no te voy a abrir la puerta. Okey, por ejemplo, okey, sí, pero eso es para el privilegio, por así llamarlo, ¿no? Para los que tienen la posibilidad. Pero, por ejemplo, para una mamá soltera que está en casa, que tiene que ir por el niño y que aparte se lo tiene que, pues, lo tiene que tener en casa, ni modo que la mamá le diga al niño: "Pues no, ahorita no me hables", ¿no? O sea, pues, Claro, pero ahí, Moni, ahí, hay ¿cómo le algo haces? muy importante, es, a ver, identifica que entonces tú tienes que ser todavía más eficiente con el tiempo, porque si tienes responsabilidades, o sea, yo que soy soltero, que no vivo con nadie y que afortunadamente, pues viene la muchacha y a veces puede recibir cosas, o le digo, ¿sabes qué, Nelly? No, ahorita ni te aparezcas, no me molestes, no vengas a limpiar mi estudio porque voy a estar conectado. Ok, no hay tanto problema, no me tengo que obligar a ser tan eficiente. Pero en ese caso que tú estás diciendo, pues sorry, es lo que hay. Si tú tienes una responsabilidad de un hijo, pues tú te tienes que obligar y te tienes no como una obligación, sino porque te conviene hacerlo, a ser Claro, más eficiente con tu tiempo. ¿Dónde están tus ladrones de tiempo? A ver, si no quieres padecer el ir con la lengua de fuera a recoger a tu hijo o regresar corriendo, pues entonces no agarres el celular, porque piensa que cada vez que agarras el celular para chatear, a lo mejor para poner un jajaja de un meme, pues te parecería ridículo, pero es cierto. Cuéntale el tiempo, porque de ese jajaja te pasaste a otro chat y ya le contestaste algo a alguien, o ya te reíste, o ya le mandaste un mensaje de voz a alguien. Y cuando te das cuenta, lo que te decías tú, ya se te fue media hora. En media hora a lo mejor puedes ir y regresar por tu hijo, o al menos ya te da la mitad del tiempo, a lo mejor nada más para ir, pero ya te estás ahorrando ese tiempo. O sea, claro. tienes que ser mucho más cuidadoso y cuidadosa con tu tiempo cuando tienes ese tipo de responsabilidades. Y depende de ti, Claro, porque si no, ¿cómo lo hacías antes? Es algo que yo he confrontado a mucha gente de mis coaches. Cuando me dices que el tiempo no me da porque ahora me exigen más cosas. A ver, no te confundas. ¿Cómo lo hacías antes? Antes te tenías que levantar más temprano, ir una hora y ahora ya no lo tienes que hacer. Y a lo mejor ahora, pues tienes que ir por tu hijo que está a 15 minutos o media hora o 20 minutos, no sé, de la casa, pero si te organizas, te iría mejor. ¿Qué pasa? Que antes no agarrabas tanto el celular, antes no te distraías tanto, porque no podías estar chateando en el celular enfrente de todo el mundo. Se veía claro, súper mal, sí, pero hoy sí lo haces. Hoy como nadie te vigila,
y nadie te está observando, pues tú no tienes un jefe. Pero sería muy bueno que pensaras que tú eres tu propio jefe, que tú eres la persona que se autodisciplina y se automotiva. Y sobre todo, para, pues, cerrar un poquito con los tips, piensa esto y grábatelo bien. Es, si lo pienso demasiado, no lo hago. Por eso la regla de la cuenta regresiva de los 5 segundos. Por eso, abrazar las cosas que si bien no te gustan, sabes que tienes que hacer, porque eventualmente las vas a tener que hacer y las vas a tener que hacer angustiado o angustiada, estresado o estresada, y además son cosas que, como me decía una coachee, mira, con el hecho de eliminar eso voy a poder quitarme el insomnio, porque no puedo dormir por la angustia que tengo de que el día de hoy no fue un día productivo. Claro, totalmente. Pero también cuando tenga esa angustia de que no de que ella cree que no fue un día productivo, una cosa al mínimo en todo el día, sí tuvo que haber hecho, a lo mejor no las que quiso. Y ya y eso es parte de cómo quitarte la angustia. Pero yo también con lo que quiero, bueno, no sé si tú con eso estés cerrando, pero a mí Sí, me sí, yo gustaría definitivamente. agregar 2 cosas. Una es, okey, no te trasladas, pero si te levantas al límite, o sea, si tú entras a trabajar a las 9 y te levantas 9:05, porque suele pasar, ¿cómo va a empezar tu día? Va a ser una bola de nieve que no vas a parar. O sea, mínimo párate media, o sea, si ya no te vas a levantar, no te vas a forzar a pararte 3 horas antes como lo hacías, mínimo sí párate 15 o media hora antes para que tu día no empiece como una bola de nieve, y eso también va a ser la diferencia. Esa es una. Y la otra, que justo me pasó hoy, creo que es muy importante compartirla, no, si tienes muchos pendientes en el trabajo o si crees que no te estás coordinando bien. Yo, por ejemplo, hoy que tuve un chorro de pendientes y bla, 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 y estaba: "Ay, no puede ser", y bla, bla, bla. Entonces dije: "A ver, cálmate, porque hace unos meses estabas sufriendo a ver qué puertas tocabas, y ahorita que tienes tanto trabajo, estás maldiciendo. Entonces, ¿qué te pasa? Mm, Agradece que tienes tantos pendientes, que tienes al menos un trabajo con el que puedes pagar la casa que también te está presionando. Entonces, agradece que tienes trabajo, el mucho, poco, mal pagado, pero al final estás recibiendo un ingreso, y otro, tienes un techo donde dormir, que ahorita mucha gente en la frontera se está muriendo de frío, sin trabajo, sin víveres y sin casa. claro. Entonces, yo con eso cierro también. Cerramos como siempre en modo agradecimiento y Así es, totalmente. agradecimiento a las personas que nos escuchan. Esperamos que los tips que aquí hemos estado compartiendo, pues les sean de utilidad y pues damos un cálido abrazo. Seguimos transmitiendo y enviándoles mensajes positivos, algunos temas de interés para todos. Y bueno, pues como siempre, les agradecemos su like, su apoyo y que nos sigan escuchando. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Sí, yo también les agradezco muchísimo que nos sigan escuchando y acuérdense de suscribirse, de seguirnos en nuestras redes que se las vamos a dejar abajo. Y de verdad, Sergio, como siempre, es un placer compartir todo este conocimiento contigo. Muchas gracias, Moni, igualmente. Gracias. Bye Hasta a todos. luego.